Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo de podcast acerca de la Parashat HaShavua. Y nos basaremos en el libro Ideas de Shemot, escrito por los rabinos Isaac Sakal y Natán Menashe. Este fascinante libro nos brinda una visión clara y recopila los más importantes comentaristas bíblicos tradicionales, brindándonos un enfoque fascinante y con enseñanzas para nuestros días. Y bueno, para iniciar verdaderamente la misión de este análisis profundo, quiero que imaginemos por un instante la escena cumbre de todo un pueblo. El momento más esperado, claro. Exacto. O sea, después de meses de esfuerzo, de donaciones, de un trabajo meticuloso, llega el gran día. La inauguración del santuario. Debería ser, digamos, el momento de mayor júbilo en la historia. Pero en una fracción de segundo, la alegría se convierte en el más puro terror. Es que el contraste es brutal. O sea, la Torá relata que un fuego sale de delante de Dios, consume las ofrendas en el altar, y el pueblo entero cae postrado a tierra. En señal de alabanza, me imagino. Sí, de alabanza y un asombro reverencial absoluto. Es la revelación total. Pero fíjate que el texto inmediatamente da un giro desgarrador. Nadab y Abijú, los hijos de Aarón, toman cada uno su incensario. Ponen fuego e incienso sobre ellos y ofrecen ante Dios un fuego extraño que Él no les había ordenado. Y bueno, la consecuencia es instantánea. Un fuego sale de ante el Eterno. Así es, sale, los consume y caen muertos ahí mismo, delante de Dios en pleno recinto sagrado. ¡Wow! Es una secuencia que hiela la sangre y, francamente, deja una verdadera avalancha de interrogantes sobre la mesa para quienes estudian este pasaje. A ver, ¿por qué toman la iniciativa individualmente con sus incensarios? Esa es la gran pregunta inicial. ¿Un error de cálculo o un acto de soberbia deliberado? Totalmente de acuerdo. Porque el asombro crece frente a la severidad del castigo, ¿no? ¿Por qué una respuesta tan fulminante y pública, y precisamente en el día de la inauguración? Y súmale a eso la frase que dice Moshe. Ah, claro. Esa enigmática frase que Moshe pronuncia a Aarón frente a los cuerpos de sus hijos, afirmando, «Seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí». Todo esto exige ser descifrado, y la meta en este espacio es desentrañar esta escena, digamos, del crimen histórico y teológico, abordando cada una de las perspectivas de los comentaristas rabínicos. Pues para entender la sentencia, primero hay que diseccionar la infracción, claro. Y lo fascinante de la exégesis tradicional es que no se conforma con una lectura plana. Nunca lo hace. Exacto. Existe un abanico entero de teorías sobre el móvil de Nadab y Abijú, aunque todas convergen en un hecho irrefutable, que cruzaron una línea infranqueable. Algunos exégetas enfocan el problema en la impulsividad, argumentando que actuaron sin consultar a sus superiores. O sea, teniendo a Aarón y a Moshe a pocos pasos de distancia, decidieron operar por cuenta propia. Tomaron el mando cuando no les correspondía en lo absoluto. Exactamente, usurparon una autoridad que no tenían. Pero hay otras corrientes que sugieren que el problema fue geográfico. ¿Cómo un geográfico? A ver. Sí, que ingresaron a un espacio físico del santuario que les estaba terminantemente prohibido. Ah, ya. Y otros se enfocan en la materia prima, indicando que el pecado fue inventar un ritual, trayendo algo que Dios nunca ordenó. Incluso hay una línea de pensamiento que sugiere que habían bebido vino. Ah, caray. Vino en ese momento. Sí, es una deducción muy interesante, porque la primera ley que Dios dicta de forma inmediata después de esta tragedia es justamente la prohibición para los Kohanim de oficiar bajo los efectos del alcohol. A ver, intentemos conectar estas piezas. Parece que estamos analizando el comportamiento, digamos, de los hijos del dueño de una gran corporación. Ándale, es una buena forma de verlo. Se criaron viendo a su padre y a su tío, a Aarón y Moshe, en la cúspide del liderazgo y la santidad. Y es muy probable que sufrieran de una profunda falta de ubicación. Sí, un exceso de confianza. Exacto, un exceso de confianza que los hizo pensar que las reglas de seguridad no aplicaban para ellos, que tenían un pase libre por su linaje. Esa analogía corporativa ilustra perfectamente el riesgo del nepotismo espiritual. De hecho, los comentaristas van un paso más allá y exploran motivaciones políticas muy oscuras. Políticas. Sí, se plantea la posibilidad de que Nadab y Abijú miraban a Moshe y a Aarón y en el fondo deseaban que su tiempo terminara para poder asumir ellos la cúpula del poder. ¡Qué fuerte! O sea, un deseo de reemplazarlos. Así es. Sin embargo, en medio de todas estas interpretaciones que los señalan por negligencia, por soberbia o por ambición,
emerge una opinión minoritaria que rompe el molde por completo. Es intrigante pensar en una alternativa a la soberbia o a la ambición. ¿Qué dice esta postura? Pues postula que Nadab y Abijú no actuaron con malicia ni con arrogancia, sino que experimentaron un amor y un anhelo tan desbordante por fusionarse con Dios que perdieron sus límites físicos. ¡Wow! O sea, un tema espiritual extremo. Fueron arrastrados por un éxtasis místico, entregándose casi como ofrendas vivas. Quienes apoyan esta visión se aferran precisamente a la frase de Moshe de «seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí», interpretando esa cercanía no solo como un rango, sino como un estado espiritual abrasador. Resulta fascinante que un mismo texto pueda sugerir desde un golpe de estado interno, digamos, hasta una muerte por éxtasis místico. Es la riqueza de las fuentes, claro. Sí, pero a pesar de todas estas ricas exploraciones psicológicas, me parece que la Torá no deja el tema librado a la pura especulación. O sea, si observamos el texto de cerca, la propia narrativa repite 3 veces la causa técnica y literal. Sí, el famoso fuego extraño. Exacto, trajeron un fuego extraño. Hay un énfasis casi burocrático, diría yo, en dejar clarísimo que el problema fue ofrendar algo no ordenado. Pues es que la repetición triplicada es la forma en que la Torá establece el verdicto legal. Desde el rigor textual, la sentencia recae sobre el fuego no ordenado. Ajá. Y es crucial desmentir cualquier idea de que Nadab y Abijú pecaron por ignorancia. Conocían el protocolo perfectamente. Totalmente. En el libro de Shemot, en el capítulo 30, los versículos del 7 al 9 dictan claramente las funciones exclusivas de Aarón con el incienso. Y advierten expresamente, no quemaréis incienso extraño. O sea, la prohibición ya estaba legislada. No pueden alegar desconocimiento de la ley. Para nada. Bajo ningún concepto. Y la deducción lógica que debieron hacer era elemental. O sea, el santuario funcionaba bajo una jerarquía sagrada muy estricta. El sumo sacerdote, Aarón, era el único autorizado para entrar al lugar santísimo. Sí, y eso pasaba apenas una vez al año. Exacto, en Yom Kippur. Y además, protegido por una densa nube de incienso para bloquear su propia visión y no morir. Claro. Entonces, si el propio Aarón no fue convocado a entrar en ese momento específico de la inauguración, Nadab y Abijú, que ostentaban un rango inferior, Tenían el paso absolutamente bloqueado. terminantemente prohibido. Hay una ilustración en las fuentes que dimensiona muy bien la gravedad de esta infracción. Conecta esto con la corte persa en la Megilat Esther. Ah, sí, una comparación muy poderosa. Fíjate, presentarse ante un rey de carne y hueso sin haber sido llamado por su cetro, pues equivalía a una condena a muerte automática. Era una intrusión intolerable. Entonces, si un monarca humano exigía tal nivel de protocolo y distancia para preservar su investidura, invadir el espacio del Rey de Reyes, el creador del universo, de una manera tan caprichosa y sin invitación, revela una insolencia monumental. Totalmente. E imaginar físicamente esa escena en el patio del santuario agudiza esa insolencia. Hay que visualizar el momento. Es que es una imagen cinematográfica. Cae el fuego celestial. El impacto es tan abrumador que millones de personas, incluyendo a Moshe y Aarón, caen de rodillas con el rostro en la tierra. Imagínate el silencio. Todo el pueblo se funde en un terror sagrado y una reverencia total. Nadie se atreve a respirar. Y justo en ese instante de parálisis divina, Nadab y Abijú deciden levantarse, preparar sus incensarios, caminar hacia el recinto más sagrado y ofrecer su propio fuego. Es impresionante. Esa decisión de levantarse cuando todos se postran es la manifestación física de la familiaridad tóxica. Pero este problema psicológico de los hijos de Aarón no germinó espontáneamente esa mañana. Ah, no. Viene de antes. Sí, este comportamiento tiene raíces muy profundas. La historia nos revela un antecedente inquietante antes siquiera de que el tabernáculo existiera. Debemos trasladarnos al monte Sinaí, al momento de la revelación. Ese evento masivo. Efectivamente, Dios le instruye a Moshe que suba a la cima de la montaña junto con Aarón, Nadab, Abijú y 70 ancianos. Ajá. La orden es clara, mantener la distancia y postrarse. Sin embargo, el texto nos dice que ellos subieron y vieron a Dios, pero en lugar de sobrecogerse, comieron y bebieron. ¡Wow! La Torá señala de forma explícita que en esa ocasión
Dios decidió no extender su mano contra ellos, pero el patrón de invadir el espacio divino y perder el respeto reverencial ya estaba marcado a fuego. A ver, hay que detenernos en ese comieron y bebieron, porque suena absurdo pensar que, en medio de la mayor revelación divina de la historia humana, Nadab y Abihú decidieron organizar un día de campo en la cima de la montaña. Suena ridículo, sí. Aquí es donde el comentario de Ónkelos, uno de los sabios más grandes de la época de la Mishnah, pues cambia por completo nuestra comprensión de la escena. Ónkelos provee una clave psicológica brillante para descifrar ese comportamiento. Él explica que no sacaron comida física de sus bolsos. Claro, no hubo sándwiches ahí. Para nada. Lo que ocurrió es que al enfrentarse a la majestuosidad de la presencia divina, experimentaron una inmensa alegría espiritual, pero sus mentes no estaban preparadas para procesar algo tan elevado. Les faltaba capacidad para contener eso. Exactamente. La única manera en que pudieron conceptualizar ese éxtasis fue traduciéndolo a términos materialistas. Ujú. Lo sintieron como si estuvieran disfrutando de un espléndido banquete. Fíjate, esa incapacidad para separar el placer espiritual del apetito terrenal revela una inmadurez enorme. Es como si no pudieran concebir la alegría sin asociarla inmediatamente con la satisfacción estomacal. Sí, una visión muy limitada. Y el contraste con Moshe es revelador. Moshe pasa 40 días y 40 noches en esa misma montaña, sin probar bocado ni gota de agua. Se despoja totalmente de su biología para poder captar lo divino. Ajá. Mientras que Nadab y Abihú arrastran sus instintos corporales a la experiencia más sagrada. Pues esa limitación perceptiva marca la diferencia entre el nivel profético de Moshe y el nivel deficiente de los demás. Pero este antecedente en el Sinaí nos empuja a un planteamiento mucho más denso, fíjate. ¿Cuál sería? El tabernáculo es, en esencia, un Sinaí portátil. Su propósito es que la santidad y las leyes reveladas en la montaña viajen continuamente con el pueblo a través del desierto. Todo el diseño apunta a preservar esa experiencia. Claro, llevaban el Sinaí con ellos. Pero entonces, si el tabernáculo es el Sinaí móvil y los protagonistas son exactamente los mismos, la pregunta cae por su propio peso. A ver. Si Dios los perdonó en la montaña cuando no guardaron la distancia, y luego los perdonó de nuevo a ellos y a todo el pueblo tras la terrible idolatría del becerro de oro, ¿por qué la paciencia divina se agota precisamente el día de la inauguración, castigándolos de forma tan implacable? Sí, y sin previo aviso además. Exacto. Pues el Midrash aborda esta aparente inconsistencia con una lógica impecable sobre pedagogía y liderazgo. Si Dios los hubiera fulminado en el monte Sinaí, el mensaje simplemente se habría perdido. O sea, nadie lo hubiera entendido. Para nada. Todo era demasiado novedoso. El pueblo apenas estaba aprendiendo a relacionarse con lo divino, y una muerte en la cima de la montaña habría sido incomprensible. Sí, hubiera parecido arbitrario. Exacto. Pero ahora, en el tabernáculo recién inaugurado frente a los ojos de toda la nación, el acto de disciplina se convierte en una enseñanza pública. Y definitiva sobre los límites. Es el establecimiento de una frontera que ya no puede ser cruzada. Así es. Hay un principio de reiteración aquí. La primera vez, en el Sinaí, pasaron por alto el protocolo sin consecuencias fatales. Luego, el becerro de oro ocurrió y la nación sobrevivió. Ajá. Si en esta tercera ocasión, en el recinto diseñado específicamente para enseñar santidad, Dios no intervenía, la lección que hubiesen interiorizado Nadab y Abihú Y por consiguiente todo el pueblo. habría sido desastrosa. Creerían que es posible profanar lo sagrado sin que existan consecuencias. La muerte instantánea de los príncipes estipuló un temor reverencial que ninguna otra acción hubiera logrado. Claro. Esa muerte generó un impacto sísmico. Y esto nos introduce a uno de los conceptos más profundos que abordan las fuentes, el Kiddush Hashem, la santificación del nombre divino. Un tema central. A pesar del grave error que cometieron, la literatura reconoce que la tragedia de Nadab y Abihú causó que el pueblo sintiera un profundo temor hacia Dios, santificando así su nombre. Ujú. Pero, y aquí está el detalle, los comentaristas exigen que pongamos este acto en la balanza histórica frente a otros verdaderos gigantes. Sí, para calibrar el nivel de ese Kiddush Hashem, la tradición recurre al proverbio Tov Shem Mishem en Tov. Es decir,
Es mejor un buen nombre que el más fino de los aceites aromáticos. Exactamente. Nadab y Abijú eran la élite. Habían sido ungidos físicamente con el aceite sagrado. Y sí, su muerte provocó una santificación en el pueblo, pero fue producto de un error fatal. Ajá, no fue planeado. Para nada. Para entender lo que es un buen nombre superior al aceite, tenemos que viajar a Babilonia y observar a Hananía, Mishael y Azaría, los valientes compañeros de Daniel. Ah, claro. El contraste de escenarios es brutal ahí. En Babilonia, el rey Nabucodonosor erige una estatua idolátrica colosal Inmensa, sí. y emite un decreto implacable. Todo el que no se postre ante ella será arrojado a un horno de fuego ardiente. Estos 3 jóvenes tenían opciones. Podían haber escapado, podían haber evitado la confrontación, pero toman la decisión deliberada de quedarse, Se paran firmes. pararse firmes y negarse a la idolatría, aceptando la muerte en el fuego con tal de no profanar sus creencias. Es que la intención detrás de la acción lo cambia todo. Nadab y Abisú infundieron en el pueblo un temor basado en el castigo inmediato. Fue una consecuencia colateral involuntaria de su propia arrogancia. Un accidente de su soberbia, digamos. Totalmente. Hananía, Mishael y Azaría, por el contrario, provocaron un estupor absoluto porque actuaron con total premeditación. Enfrentaron al monarca más poderoso del mundo sabiendo las consecuencias. Sí, El impacto fue tan colosal que el propio Nabucodonosor se vio forzado a reconocer la grandeza del Dios de Israel. ¡wow! Generaron un respeto que transformó al imperio por completo. Y fíjate que el resultado es inversamente proporcional. ¿En qué sentido? Pues los ungidos con aceite murieron devorados por el fuego sagrado a causa de su error, mientras que aquellos que buscaron el Kiddush Hashem por voluntad propia sobrevivieron milagrosamente al horno de fuego babilónico. Es una ironía muy profunda. Pero aquí surge un debate que desafía nuestra comprensión del celo religioso. Alguien podría cuestionar esta condena a Nadab y Abijú argumentando, ¿acaso no actuaron con el mismo celo sagrado que Pinhás? Ese es un paralelo fascinante, pero que exige mucha precisión jurídica. Pensemos en Pinhás. Él también toma la justicia por mano propia sin pedir permiso, ¿no? Ve a un príncipe de la tribu de Shimón profanando públicamente el campamento al tener relaciones con una princesa midianita frente a todos. Ajá. Pinhás no consulta a Moshe, toma una lanza, atraviesa a ambos y detiene una plaga. Su acto, que es extremadamente violento e impulsivo, produce un inmenso Kiddush Hashem. Pero a diferencia de los hijos de Aarón, Dios premia a Pinhás con un pacto de paz eterno. Es cierto. Entonces, ¿dónde está la línea divisoria exacta entre el fuego extraño de Nadab y la lanza justificada de Pinhás? Pues mira, la frontera entre la soberbia destructiva y el celo justificado radica en el estado de la situación que enfrentan. Es la diferencia entre un escenario pasivo y uno activo. Explícame eso. Pinhás se topó con una profanación que estaba ocurriendo en tiempo real. El nombre de Dios estaba siendo humillado activamente y alguien debía detener la transgresión para salvar al pueblo. Fue una respuesta a un ataque directo. Una reacción de emergencia ante una violación pública. Claro. Exacto. Nadab y Abijú operaron en un escenario completamente distinto. No había ninguna crisis. El servicio se estaba desarrollando perfectamente. No había nadie profanando el santuario hasta que ellos decidieron intervenir. O sea, ellos mismos crearon el problema. Así es, invadieron un espacio que no les correspondía y aportaron algo que nadie les había exigido, generando caos en medio del orden sagrado. El celo de Pinhás frenó el mal, mientras que el aparente celo de Nadab y Abijú fabricó un mal innecesario. Entender esta línea teológica y legal nos prepara para el momento que, sinceramente, considero el más desolador de todos los textos. Nos alejamos de la jurisprudencia y nos topamos con el dolor humano más puro y agudo. Es un momento durísimo. El fuego acaba de extinguirse, Moshe y Aarón están de pie frente a los cuerpos calcinados de Nadab y Abijú. El silencio en el campamento debe haber sido asfixiante. Indescriptible. Y en medio de esa atmósfera de muerte, Moshe se dirige a su hermano, el padre de las víctimas, y le dice, «Seré santificado por intermedio de aquellos que están cerca de mí». El peso de esa frase es indescriptible, y los sabios ofrecen 2 dimensiones para procesarla. En el Tratado Talmúdico de Sebahim, en el folio 15b, los comentaristas explican que Moshe le está recordando a Aarón una lección olvidada del monte Sinaí.
Ujú. Advertido que incluso los sacerdotes, aquellos que habitan en la máxima cercanía espiritual, deben mantener una distancia rigurosa. Moshe, con una dureza necesaria, le señala a Aarón que esa regla de santidad implacable acaba de cobrarse la vida de sus hijos por haber cruzado la frontera. O sea, es una explicación que apela a la memoria de la ley. Sí, pero hay una segunda interpretación que aterriza de lleno en la urgencia del momento presente, convirtiendo la frase en una orden directa. Una orden para ese preciso momento. Exactamente. Esa segunda visión es de una exigencia emocional sobrehumana. Moshe no está filosofando sobre el pasado, está dictando el protocolo para los siguientes minutos. Wow. Le está diciendo a Aarón y a sus dos hijos sobrevivientes, Eleazar e Itamar, ustedes son los más cercanos a Dios, y el nombre divino debe ser santificado por ustedes en este preciso instante. Ya veo. La orden implícita es que bajo ninguna circunstancia pueden interrumpir la inauguración del santuario para llorar o guardar luto. Imagínate eso. Es una demanda que desafía la biología del duelo. Si Aarón detiene los sacrificios, si rompe sus vestiduras y si abandona el llanto sobre los cuerpos de sus hijos, pues estaría enviando un mensaje devastador a la nación. Estaría declarando que su dolor personal es superior. Exacto, que los cadáveres de sus hijos son más importantes y tienen más peso que el servicio al Creador. La respuesta a esa demanda monumental se resume en 4 palabras del texto, quizá las más conmovedoras de toda la Torá. Y Aarón guardó silencio. ¡Qué fuerza! Frente a la pérdida inenarrable, su instinto de padre debe haberle exigido gritar, reclamar, derrumbarse. Pero Aarón traga su agonía, suprime sus lágrimas y decide continuar con las ofrendas. Fíjate que este silencio no es debilidad ni resignación. Al contrario, nos obliga a colocar a Aarón en la misma categoría espiritual que a Abraham durante el episodio con Yitzhak. ¡Qué buena comparación! Totalmente cierto. Cuando Dios le pidió a Abraham sacrificar a su hijo, él no dudó en colocar a su Creador por encima de su futuro y su amor paternal. A Aarón, enfrentado al sacrificio ya consumado de sus hijos, pues ejecuta el mismo nivel de devoción. Así es. Su silencio estoico proclama ante millones de personas que no existe dolor, tragedia o apego en este mundo que pueda usurpar el lugar de lo divino. Y el eco de ese silencio modificó la estructura religiosa para siempre. Esta entereza no se quedó como una simple anécdota de inauguración. Se volvió ley. Sí, a partir de la actitud de Aarón en ese momento crítico, la Torá legisla una prohibición permanente. El sumo sacerdote jamás podrá abandonar el recinto sagrado ni interrumpir su servicio. ¡Guau! Nunca. Ni siquiera para enterrar o hacer duelo por sus propios padres. El sacerdocio supremo queda definido por una lealtad absoluta e ininterrumpida a Dios, demostrando al pueblo entero que la constancia en lo sagrado trasciende cualquier tragedia temporal. Ha sido un recorrido textual y analítico verdaderamente inmenso. Apoyados en las enseñanzas recopiladas en el libro Ideas de Shemot, comenzamos desenmarañando el enigma del fuego extraño, evaluando las posibles motivaciones corporativas, políticas o incluso de éxtasis místico de Nadab y Abijú. Rastreando ese exceso de familiaridad, volvimos a las faldas del monte Sinaí para comprender cómo la incapacidad de procesar la espiritualidad los llevó a confundir lo divino con lo material, según nos enseñó Onkelos. Hemos medido su error involuntario frente a la valentía deliberada de los amigos de Daniel en Babilonia, y trazamos la frontera innegociable entre el celo destructor y la intervención salvadora de Pinjas. Un contraste fundamental. Totalmente. Para culminar, nos enfrentamos a la abrumadora fortaleza de Aarón, un padre que a través de su silencio ensordecedor reafirmó la jerarquía absoluta del Creador. Todo este recorrido en torno al fatal desenlace de Nadab y Abijú destapa una paradoja muy severa acerca de la naturaleza humana frente a lo sagrado. ¿Cuál sería esa paradoja final? Pues que existe una tendencia natural a creer que mientras más nos acercamos a la esfera de lo divino o al epicentro de la autoridad, más ganamos una especie de inmunidad, una zona de confort familiar. Sin embargo, los eventos del santuario demuestran la cruda realidad inversa. A mayor proximidad, se exige la más aguda de las cautelas y la más estricta de las reverencias.
Ante el Rey de Reyes, el exceso de confianza y la pérdida de los límites terminan convirtiéndose de manera invariable en el fuego más peligroso y letal de todos.